Bueno, ya estamos de regreso con la doctora Natalia López, quien es profesora de bioquímica en la Universidad de Navarra, en España, y quien anda dando una serie de conferencias sobre el tema de la bioética aquí en Honduras. Y nos está hablando de los problemas de las técnicas de preimplantación, de sobre todo estar diagnosticando si una persona va a tener enfermedades o no. Y la técnica tradicional es descartar aquellos óvulos fecundados que muestran que va a haber una predisposición para tal o cual enfermedad. Entonces usted dice que automáticamente es un asesinato, pero también nos dice que hay de aquellos que, digamos, fueron seleccionados, los implantaron y nacieron, tienden a tener mayores problemas. Ahora, pero ¿qué? Usted nos dice 10 veces más, pero si el porcentaje pasa de 0.01 y se multiplica por 10, pasa a 0.1 y es grave, y su argumento todavía sigue siendo válido, pero ya mucho menos válido que si, por ejemplo, el riesgo de retraso mental a la fecundación natural es de, digamos, 0.1 y con esto pasa allá a 1% o a 10%. ¿Me entiende lo que le quiero decir? O sea, las cifras en sí mismas las tenemos que aclarar. Dicen muy poco en ese sentido. Hay mucho mayor riesgo de enfermedades que son muy raras, y que durante muchos años en un país no hay ningún niño. Los niños de fecundación in vitro la tienen, por ejemplo. Esto está analizado en Suecia, Finlandia. Sí, pero ¿qué porcentajes? O sea, si, como le digo, si pasa de 0.01 al natural y pasa a 0.0. Eso da lo mismo. Es quiere decir que estamos haciendo las cosas tan sumamente mal. Estamos quiere decir que la tecnología es muy primitiva en este momento. Y la historia de la ciencia, todos los campos muestran cuando nace una tecnología primitiva. Vamos a suponer que aumenta la tecnología, lo cual supongamos que reducimos al punto de incluso mejor que al natural. ¿Cuál es el problema ahora? Mejor que natural jamás. Pero vamos a suponer que sí. Vamos a suponer que sí. En cualquier caso. Óigame, históricamente, por ejemplo, hablemos de los antibióticos, el primero en 1928. Pero no es lo mismo, no. Pero vamos a suponer que sí, le concedo que sí. Es que miles de farmacéuticos que cuando nacieron eran terribles. Vamos a decir que el proceso in vitro, a lo mejor algún día lo sabemos hacer también. Mire la píldora anticonceptiva, que está algo ligado con esto. Nació en 1960 y habieron al principio medicamentos que deformaban y de ahí mucha gente todavía sigue repitiendo la cosa, pero la tecnología de hoy ya no produce, incluso hay estudios que muestran... Vale, vamos a admitir que sí, no estoy de acuerdo con eso, la realidad dice que no. Mire los aviones, mire las cámaras de televisión, acuérdate que eran blanco y negro. Por supuesto, los ordenadores. Todo mejora con el tiempo. Son inertes y son productos humanos, no son productos naturales. A ver cuántos animales hemos mejorado tanto. Bueno, vamos a dejar ese tema porque me parece que es más... Hombre, la ganadería de 10 siglos, aún antes de que naciera la... Sin técnica, la selección que hacía el ganadero. Pero era artificial. No, es natural, es modificar y mejorar un proceso natural. Miren los injertos de planta, le meten una cosa de otra planta y sale otro producto. Precioso, perfecto. Eso es estupendo. Vamos a suponer teóricamente que incluso salieran mejor los niños por fecundación in vitro. Vamos a suponerlo, me da igual. Por ejemplo, libres de enfermedades. No. Que esa es una preocupación número uno de todos padres. Libres de enfermedades quiere decir en este momento, quiere decir que a los que vayan a tener predisposición a las enfermedades los vamos a matar, no los vamos a dejar vivir. Entonces no me diga que eso es una mejora médica, eso es una selección tipo una eugenesia, y eso no es mejorar, eso es matar al que no te gusta. No estarán los europeos demasiado obsesionados con lo que pasó en la década de los 30 y los 40 con los nazis, todo les parece que es algo parecido, porque ahí en Europa, o sea, es la peor acusación que puede recibir cualquier persona. A investigar para curar enfermedades, no concibo que sea científico. No se deja llevar por lo políticamente correcto. No. Lo políticamente correcto es muy indecente muchas veces. Porque es un problema a nivel mundial, eso es lo políticamente correcto. Está llevando la discusión a unos puntos completamente científicos. Yo no soy políticamente correcta, soy muy incorrecta políticamente porque digo la verdad. Entonces, la verdad es que hoy por hoy esos análisis, lo primero, hacen mucho daño al niño que van a hacer. Después, lo que tratan no es de curar. No se puede curar de esto, sino seleccionar a los que la pueden tener la predisposición. Y después, si vamos a dejarles nacer, vamos a aceptar, porque también hay derecho a nacer aunque uno tenga una tara, o no.
en esto. Pero un momento, bueno, mire, entonces, si yo no lo se... puedo curar, ¿por qué voy a saber que va a tener una predisposición a que a lo mejor algún día pueda tener cáncer de mama, porque en su familia hay una historia? Y bien, si yo puedo hacer algo por prevenir que tenga el cáncer, bendito sea Dios el análisis, no tengo que hacer solo preimplantacional, si lo hago en vida. Y no, en mi familia hay una predisposición. No, señor, si hay una predisposición, muy tarde para esa persona, no, ha nacido con esa predisposición. Le han dejado vivir, eso muchísimo, muchísimo, muy bueno. Hay un montón de gente que dice que no le hubiera gustado nunca vivir, sobre todo en un país como este, tan pobre, por ejemplo, bueno, pero muy que la bien, gente tiene que aguantar un montón de... Vamos a trabajar porque la gente sea menos pobre, esté menos enferma, le lleguen los fármacos. Sí, ¿Por qué vamos a matarlas? Por ejemplo, hablemos de inteligencia, hablemos de... No me cambie el tema, vamos a terminar esto un momento. Usted... Porque usted lo acaba de mencionar sobre los retrasados mentales, que entonces... Yo no he dicho gente con taras mentales. Sí. Entonces dice, o sea, no tienen derecho a vivir. ¿Por qué no van a tener derecho a vivir? No, lo que le quiero preguntar ahora es lo siguiente. Mire, hay una correlación en economía en cuanto a inteligencia y tasas de crecimiento. O sea, por ejemplo, España en este momento tiene un ingreso per cápita de aproximadamente $34,000, que es, ya lo clasifica como un país desarrollado. A partir de 20,000, un país desarrollado. Honduras anda en 4,000, Haití anda en 1,000. Hay países africanos que andan por 300. Sí. Bueno, entonces hay una correlación a nivel mundial entre inteligencia de los gobernantes y rápido crecimiento económico. Usted no se imagina... ¿Inteligencia de los gobernantes? Así es. Hay una correlación a través de la historia de la humanidad, a través de todo el mundo. Sí, vale. A lo que voy es lo siguiente, las tasas de crecimiento tienden a ser más rápido en aquellos países donde los gobernantes son inteligentes o bastante preparados o una combinación de dos. O sea, honestos. Es que usualmente viene aparejado porque la gente muy inteligente puede hacer bastante dinero legalmente. En cambio, la gente ignorante y tonta no. Y por eso la política trae una gigantesca cantidad de gente ignorante en todos los países del mundo o gente mediocre. Pero ¿dónde con vamos un nivel de inteligencia? Bueno, a lo que voy es que no sería bueno crear una sociedad con gente mucho más inteligente para que los países puedan salir de la pobreza. La inteligencia no se crea, la inteligencia de cada uno la desarrolla. Nacemos todos con un nivel de... Bueno, nuevos estudios genéticos muestran que como 75% de la inteligencia del ser humano es genéticamente predispuesta. ¿Dónde ha visto esos datos? En una gran cantidad de revistas internacionales como Time, Newsweek, The Economist, Business Week, no, que tienen secciones económicas, médicas y que los... Sabemos mucho más del cerebro y de la genética. De verdad, a la gente hay que decirle la verdad. Y la verdad hay que reposarla, hay que estudiarla, hay que tener los pros y los contras, oír todas las campanas, ¿no? Y la cuestión es, una persona porque tenga una tara o una predisposición a tener, ¿por qué no van a hacer? ¿Por qué no le vamos a negar el derecho a vivir? ¿Qué pasa? ¿Cómo se siente una persona? Yo he hablado con muchas personas que tienen una discapacidad. Cuando se plantea que la posibilidad de tener una discapacidad sea motivo para que le aborten en este sentido, ¿usted sabe cómo se sienten? ¿Lo ha pensado alguna vez? Yo sé que se siente mal toda una vida, por ejemplo, porque el desempleo es mucho, en todos los países del mundo, el desempleo, entre más bajos los niveles académicos, no me compare, por favor, lo que supone una persona sentirse discriminada por tener una lesión, por ir en una silla de ruedas o por tener una predisposición que no la admite, que llegara un momento... Estamos hablando de capacidad mental, por ejemplo. O de capacidad mental. ¿Por qué una persona con bajo coeficiente intelectual no va a tener derecho a que se le ayude a vivir? Se le va a matar de entrada por eso. Pero es que cuando está en un petri dish la gente no está consciente, no es como lo que estaba haciendo Hitler, que los mandaba a matar a los retrasados mentales, que es muy diferente. Ahí sí estaban conscientes, me van a matar y yo no quiero morirme. Yo no he comparado con Hitler este tema, no me gusta ese tipo de comparación para nada. Yo viví en Europa mucho tiempo, en Suiza 15 años, que se emplea mucho, y sé que viven obsesionados con eso, sobre todo los alemanes, por su historia, pero los otros también. Pero aquí hay un desprecio muy grande a la persona humana en el sentido de que la valoramos según sea más grande o más chica, esté más desarrollado o menos, sea más inteligente, en virtud de una calidad de vida. No, pero nuevamente, es muy fuerte, Yo no digo que esto sea un nazismo. Es que esto es una cosa muy diferente a de parto. Esa gente, unos padres que están esperando unos hijos y quieren unos hijos, por supuesto que quieren lo mejor para sus hijos, que sus hijos sean los más listos, los más guapos. Es lo primero que dicen, qué suerte, me nació sano. Me nació sano, perfectamente. Bueno, ahora, y si la ciencia puede ayudar por eso, ¿por qué no? Porque no le ayuda a la ciencia eso, la ciencia le ayuda si le cura. Está en sus primeros niveles, está en pañales esta ciencia. No, por favor, está muy desarrollada. No dijo que ha nacido esto como en los 80, la biotecnología, esta manipulación
modificación genética. Pero bueno, eso es una partecita de la ciencia. O sea, hay ciencias como la química y la física que datan de los tiempos de qué sé yo, de Bueno, Pitágoras, allá en el siglo V antes de Jesucristo. Esta ciencia es muy reciente, lleva unas velocidades enormes y tiene un poder muy fuerte sobre las personas porque manipula la vida misma. Por ejemplo, hablemos de Europa. ¿Quién es la gran potencia económica? Es Alemania, sobre todo por su población, que es 85 millones, más que cualquier. De ahí, en cuanto a creación de tecnología, patentes per cápita, no, Suiza lo tiene lo más alto, pero Alemania tiene los más altos. Entonces, a lo que vamos es lo siguiente, que en el campo de biotecnología, por largo tiempo ha habido una gran represión, por ejemplo, en subvenciones del Estado. ¿Por qué? Porque todo el tiempo vienen obsesionados ese es un con problema ese de tema del Alemania nazismo. muy concreto, que es muy fuerte y que se entiende muy bien. Yo vivo con una alemana y claro, el sentimiento alemán de lo que ha pasado en su historia y de cómo le mira el mundo pero está ahí, pero nublando la objetividad científica. Que no, que hay muchos investigadores en mi campo alemanes que yo les conozco. Pero tenemos que hacer una pausa, es obligatorio. Muy bien. Entonces, por favor, no se vayan, que ya regresamos en unos minutos con más de este interesante análisis con la brillante doctora Natalia López. Mucho los temas a la economía. Pero ¿qué porcentajes? O sea, como le digo, si pasa de 0.01 al natural y pasa a 0.0. Eso da lo mismo. Es demasiado quiere poco. decir que estamos haciendo las cosas tan sumamente mal. Estamos quiere decir que la tecnología es muy primitiva en este momento. Y la historia de la ciencia, todos los campos muestran cuando nace una tecnología primitiva. Vamos a suponer que aumenta la tecnología, lo cual está supongamos que reducimos al punto de incluso aquí en Honduras. Y nos está hablando de los problemas de las técnicas de preimplantación, de sobre todo estar diagnosticando si una persona va a tener enfermedades o no, y la técnica tradicional, descartar aquellos óvulos fecundados que muestran que va a haber una predisposición para tal o cual enfermedad. Entonces, usted dice que automáticamente es un asesinato, pero también la fecundación natural es de, digamos, 0.1 y con esto pasa allá a 1% o a 10%. ¿Me entiende lo que le quiero decir? O sea, las cifras en sí mismo las tenemos que aclarar. Dicen muy poco en ese sentido. Hay mucho mayor riesgo de enfermedades que son muy raras, y que durante muchos años en un país no hay ningún niño. Los niños de fecundación in vitro la tienen, por ejemplo. Esto está analizado en Suecia, Finlandia. Sí. Bueno, ya estamos de regreso con la doctora Natalia López, quien es profesora de bioquímica en la Universidad de Navarra, en España, y quien anda dando una serie de conferencias sobre el tema de la bioética. Dice que hay de aquellos que, digamos, fueron seleccionados, los implantaron y nacieron, tienden a tener mayores problemas. Ahora, pero ¿qué? Usted nos dice 10 veces más, pero si el porcentaje pasa de 0.01 y se multiplica por 10, pasa a 0.1 y es grave, y su argumento todavía sigue siendo válido, pero ya mucho menos válido que si, por ejemplo, el riesgo de retraso mental al